Para nosotros, Sandra y yo, que trabajamos aquí en Lima, en nuestra experiencia como arquitectos, nos hemos eh, habituado a trabajar con preexistencias. Nosotros, en las condiciones precarias, digamos, de los países del tercer mundo, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con lo que hay. Para nosotros, trabajar con lo que hay significa trabajar con la cultura, el territorio, el clima, el lugar, el programa y la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Estas preexistencias, por medio de una estrategia que ponemos en acto a partir de este estado de escucha permanente del lugar y de las distintas situaciones que intervienen, nos permite dosificar cada una de estas preexistencias para que ellas interactúen con los cuatro elementos principales de la arquitectura, que son el espacio, la luz, la materia y el tiempo. Y esto va a cristalizarse en la arquitectura. Empezando, la cultura básicamente está eh, para nosotros constituida primero del acto de ver, de la cultura del ver, en nuestro caso ha sido una cultura de ver edificios y de dibujarlos para que ellos pasen a ser parte de nuestro bagaje, pero la cultura del trabajo, bastante intensa, porque el trabajo es el único medio de ganar esas horas de vuelo necesarias para agudizar nuestro sentido de escucha y nuestro sentido de visión con respecto a lo que existe, ¿no? Y para, por lo tanto, poder reciclar esa situación mediante nuestra intervención arquitectónica. Y por supuesto, en el caso nuestro como peruanos, este bagaje cultural viene acompañado de una historia enorme de intervención en el territorio, de la cual nosotros nos gusta verlos como, o analizarlos como posibles estrategias y no como simples o meros eh, vestigios arqueológicos. También es muy importante. En este caso, nosotros estamos en los Andes centrales y Alexander von Humboldt fue el primero europeo, digamos, luego de la conquista, en darse cuenta de que en realidad el territorio de los Andes centrales se entiende en sección y no en planta. La sección, la altitud es lo determinante y eso hace que por estas condiciones de la corriente de Humboldt muy fría del Pacífico, los vientos alisios y la presencia de la cordillera de los Andes, hace que nosotros en Lima, que estamos en una situación intertropical, tengamos un paisaje y un clima muy alejado de lo que podríamos tener en mente, que es este desierto eh, tremendamente árido y tremendamente húmedo a la vez, con el cual actuamos porque estamos permanentemente en una zona de confort y para nosotros la arquitectura pierde ese sentido de cobijo para concentrarse únicamente en la creación de intimidad, en la creación de el espacio que permite habitar y por lo tanto eh, crear las condiciones de dignidad del ser humano a través de la arquitectura. El primer proyecto es el lugar de la memoria, que está en este lugar, en el acantilado de la Bahía de Lima, en donde él fue nuestra preexistencia. Eh, Nosotros reciclamos el lugar en base a conocer la historia de él. En la imagen de la izquierda pueden ver la sucesión de farallones y quebradas que fueron cortadas cuando se hizo la vía de comunicación de las playas en la parte baja del acantilado. Y para nosotros fue casi natural intervenir ahí, restableciendo esta memoria. El lugar de la memoria traza hechos históricos de intolerancia
que llevó a la gran violencia que hubo en el Perú entre los años 80 y 2000, y nos actuar con otros tipos de memoria. Y entonces el edificio se instala como un farallón artificial, como una pieza que completa el sistema y súbitamente se refiere a una cuestión territorial. Es un eslabón, es el último farallón, ya que hacia la izquierda, hacia el norte, los farallones han sido cortados, es como un apoyalibros de toda otra historia, de toda otra memoria que tiene que ver con la formación de la llanura aluvial durante miles de millones de años que ha conformado el suelo donde hoy se encuentra Lima. Y entonces comenzamos a trabajar con en el, en, para entrar al lugar de la memoria se necesita bajar a esta quebrada que está entre un farallón natural y el edificio. Eh, Tenemos que entramos a un lugar que ya no es un lugar urbano, tampoco es un lugar que podríamos llamar natural, no estamos en la playa tampoco, ni en el océano. Y del otro lado, una gran plataforma que es una gran plaza pública para el encuentro de la gente. Y este circular, este recorrido adentro del edificio, en un modo ascensional, uno va subiendo en la cubierta y uno regresa a la ciudad a través de la cubierta. Entonces es un edificio eminentemente topográfico, es casi un reciclaje del sistema geográfico de la Bahía de Lima. Esto sucede en muchas otras partes a lo largo de la costa peruana. En este caso la bahía es muy parecida a la geografía de Lima, solo que sin ciudad atrás. Ello, eh, los antiguos peruanos ya intervinieron durante miles de años en este tratar de crear una intimidad en la vastedad del desierto, ¿no? Y esto por medio de dos estrategias, plataforma, y eso es lo que hicimos nosotros. Dibujamos el perfil del acantilado, del cual emerge una plataforma que define un suelo artificial para habitarlo, y un recinto, ¿no?, que asegura la domesticidad y la intimidad. Luego, una cubierta de estera provee la sombra y enmarca la vista del océano. Una piscina trae el agua a la plataforma y sirve de baranda natural. Y luego, debajo de esta plataforma, excavamos conceptualmente espacios más íntimos de los dormitorios, protegidos del sol del poniente por el volumen de la piscina. Y así creamos esta sucesión de casas que se construyeron en el tiempo, en el lapso de unos 5 años, en donde usamos la misma estrategia. Y entonces el conjunto parece una intervención unitaria, pero en realidad ha sido producto simplemente de usar la misma estrategia en cada caso y adaptarla a las necesidades de cada propietario. Son casas pareadas, por lo cual aparecen como extruidas, como emergentes de acantilados si se ve desde el mar, y por otro lado, si se ve desde el desierto, aparece como un volumen que ha sido excavado. Y al interior de estos recintos, algo que parece muy sólido y compacto, como algo completamente libre, donde hay un pedazo de desierto, lo que ven ustedes en primer plano, un simple techo de esteras que es suficiente para crear las condiciones de habitabilidad en este clima que tenemos de permanente zona de confort. Em, Cuando nos vamos más hacia el sur, nos acercamos y tenemos el desierto de Paracas. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer eh, otro edificio, otro reciclaje del paisaje, que es el Museo de la Cultura Paracas. Los Paracas fueron los antecesores
de la cultura Nazca, la que hicieron las líneas de Nazca. Y este museo, el museo original se destruyó con el terremoto en 2007 y fue reconstruido, se lanzó un concurso y lo que nosotros fue considerar el museo, esta arquitectura, como una capa más de las miles de capas hechas por el ser humano y la naturaleza. El proyecto modifica el paisaje y depende de él al mismo tiempo, como lo haría una piedra o una traza en el desierto, ¿no? Entonces el edificio se diluye en el paisaje por su masa y sus colores, pero guarda al mismo tiempo una fuerte presencia. Nuevamente, una vez que dibujamos el suelo del desierto, lo primero que definimos es un recinto, ¿no? Para crear la intimidad en esta vastedad eh, y volver el espacio del adentro, constituir el espacio del adentro. Luego instalamos una cobertura que funciona como una quinta fachada que nos protege del sol y de los fuertes vientos de la región. Y por último, eh, este pliegue de la cobertura nos sirve para instalar una serie de dispositivos muy simples de control ambiental que regulan las condiciones de confort en el interior y al mismo tiempo estructuran los espacios de exhibición. Y nuestra eh, otra intención era reciclar la memoria, es decir, lo que ven arriba era el museo original. Nosotros queríamos que nuestra intervención recogiese esa memoria, fuese un reciclaje eh, de la imagen que todos teníamos de este museo, en donde se mantiene exactamente la ubicación, en donde eh, se, se, se usa, se instalan dentro de esta forma muy pura estos dispositivos de corrección ambiental. Entonces, el museo, por su materia, que es este cemento puzolánico rojizo que pulimos a mano, y el museo comienza a diluirse en este paisaje de roca eh, y de arena con mucha ferrita, es decir, un paisaje prácticamente rojo, casi marciano. Entonces, en este volumen instalamos estos sistemas de corrección ambiental, conforman la entrada, también tienen toda una función bioclimática para mantener el, el confort al interior, incluso con mucha gente, a pesar de no tener absolutamente nada mecánico. Y estos sistemas también permiten abrir las vistas hacia los cerros donde estaban los restos arqueológicos y, eh, y desde fuera este edificio aparece como un elemento más del paisaje. La memoria es suficiente para nosotros, como en este caso, en donde nos piden hacer un restaurante eh, en un club deportivo, el club deportivo más antiguo que tiene el Perú, fundado en 1875, y nosotros decidimos que esta podía ser la oportunidad, estando al final de un muelle de embarcaciones, para eh, interpretar, para traer a memoria el primer local de este club deportivo que quedaba más o menos en el mismo lugar, más ventilado, y que era este. Entonces, son dos planos horizontales y con unos lucernarios. eh, y decidimos que los lucernarios podían ser un elemento de caracterización del edificio, estos lucernarios que nosotros en Perú llamamos teatinas, vienen de una tradición colonial morisca española, y simplemente nos dedicamos a ponerlos para
albergar las instalaciones técnicas, para iluminar el interior y para ventilarlo. El resultado es este, en donde esta sucesión de apilamiento de dos planos está coronado con estos elementos que un poco eh, tratan de relacionarse con nuevamente, este acantilado del borde de Lima, en donde de esta horizontal, que es la llanura aluvial, emergen los edificios. Y luego, el último proyecto que les voy a mostrar es, nos vamos desde aquí, desde Lima, 1500 kilómetros al norte, en Piura, a la frontera con el Ecuador y muy cerca a la línea ecuatoriana, actuar con un nuevo proyecto que en realidad lo consideramos como un reciclaje de lo que vemos nosotros en el lugar. La imagen de arriba es el campus de la Universidad de Piura, acabada de fundarse unos años antes. em, Llega el fenómeno del niño en 1983, el niño centenario, comienza a llover torrencialmente y la universidad decide, en lugar de continuar a construir edificios, de plantar árboles. Árboles algarrobos que solo crecen con abundancia de agua hasta que sus raíces llegan a la napa freática y que transformaron ese mismo campus en lo que ven ustedes abajo. Este construir un campus, construir algo, no mediante edificios, sino mediante árboles, nos pareció esencial para nosotros, puesto que el construir este bosque seco tropical en Piura permite habitar el desierto y permite, ahí sí el calor es mucho más intenso y la radiación solar es tremenda, crear las condiciones de habitabilidad que queríamos. Entonces, eh, nuevamente, haciendo estos croquis en corte, dibujamos el suelo ondulante del desierto, eh, los árboles del bosque seco, con un claro que fueron dejados para los futuros edificios. Y la primera reacción fue continuar con la sombra de los árboles. Y esa sombra se materializa en una línea horizontal, en una cobertura que nos protege del sol y luego que produce las condiciones ambientales para habitarlo. Y luego los edificios, como en la Tourette, el programa comienza a bajar desde esta cobertura, desde esta línea horizontal hacia abajo, creando los espacios eh, de habitabilidad. Y lo más interesante de esta operación es que los espacios intermedios entre estos edificios se convertían en más importantes que los edificios mismos, así como el bosque en su conjunto es más importante que el árbol individual. Y comenzamos a crear estos espacios intermedios, que son los espacios del nuevo aprendizaje, en donde las ideas en realidad se dan en él más que en los elementos tradicionales del programa, como aulas, seminarios, auditorios, laboratorios, etc. Y entonces nos dio la oportunidad de un edificio a un paisaje del aprendizaje. Entonces pasamos de un edificio de enseñanza a un paisaje. Reunimos estos edificios en una forma eh, cuadrangular de 70 por 70. Ahí aparece girada, pero en realidad está orientada perfectamente hacia los puntos cardinales, lo cual nos permite controlar el sol de manera mucho más eficaz. El este y el oeste lo protegemos más, está muy cerrado, y sin embargo, esta que es la entrada desde el camino peatonal del campus,
nos permite crear un edificio que sea el edificio umbral en donde subimos a la segunda planta o lo atravesamos y aprovechamos este edificio para crear zonas de penumbra para adecuar las pupilas a esta, esta, esta ciudad de la sombra. Eh, Atravesamos este edificio con un sistema de circulación que en la segunda planta es más claro. La primera planta comienza a generar espacios de todo tipo para generar lugares de encuentro muy distintos. Como en un bosque, uno se va perdiendo yendo de sombra en sombra hasta que uno llega a un gran espacio en donde la gente se puede reunir fuera de clases y este espacio está cruzado con pedazo de bosque seco que lo atraviesa. Entonces, quería mostrarles esto, esta eh, idea de cómo podemos eh, trabajar la arquitectura como un reciclaje de las condiciones preexistentes.